Es increíble, queridos amigos oyentes, cómo le sacamos en Colombia el cuerpo a los grandes, reales problemas que tiene la nación para dedicarnos a asuntos mucho más pequeños y que no tienen solución a la vista, que es que hay que luchar contra el desempleo, pues sí, y contra la pobreza, pues sí, y contra las desigualdades, pues sí, pero a ver, vamos, manos a la obra, digamos qué temas son urgentes y de posible tratamiento inmediato. Ayer, tal vez fue ayer en el diario El Tiempo, la directora de la Sociedad de Activos Especiales, la doctora Torres, hizo un balance sencillamente estremecedor de lo que está pasando con los bienes que se incautan dentro de procesos de extinción de dominio, en su inmensa mayoría procesos que provienen de narcotráfico. Las cifras son sencillamente descomunales, descomunales. La doctora Torres no habló del número de hectáreas de las que se habría incautado la nación en esta lucha contra el narcotráfico, que apenas se expresa en la parte más visible y más sonora y más susceptible a las publicaciones de prensa. Los oficiales de la policía que entran con unos trajes especiales, con unos fusiles maravillosos a la finca y dan vueltas por ella y entonces se incautaron del bien. Ahí no es nada, ahí es el comienzo, ahí es el anticipo de un proceso que se llama de extinción de dominio, que termina con una sentencia definitiva que le permite al Estado o bien vender esos bienes al mejor postor y obtener una cantidad de recursos muy importantes, o bien, en el caso de las tierras inmensas que se le han incautado a amigos y testaferros de las FARC, deben terminar con la repartición de esas tierras entre la gente, entre el pueblo, entre los campesinos, venta o distribución de tierras. Y ahí tendríamos una reforma agraria en ciernes y ahí tendríamos la solución de muchos de los problemas económicos del país. Pero no, sobre la ley de extinción de dominio no se dice una sola palabra. Distintas de las que dijo el presidente Iván Duque, ya lo sacamos a primera hora de la mañana cuando hablaba de la extinción de dominio express. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho este gobierno por la extinción de dominio express? Que era la que teníamos. Es que eso ya existió. Es que en la época del presidente Uribe, siendo juez de la República, la doctora Sara Magnolia Salazar y otros jueces, muy pocos pero eficientes, que resolvían un problema elemental. Es que no hay nada más fácil que un proceso de extinción de dominio. A ver, señor, usted es dueño de estas 5.000 hectáreas de tierra. Explíquenos de dónde las obtuvo. ¿Cuál es el origen legítimo de este proceso? Muestre sus declaraciones de renta, muestre las escrituras públicas que conduzcan a que usted ha sido dueño legítimo a través de su trabajo y a través del ahorro de estas tierras. Eso se establece en unas horas, en un par de días o en una semana de trabajo. Queda resuelto el tema. ¿Por qué se demora un proceso de estos 15 o 20 años? Aparecieron los procesalistas y aparecieron las defensas, el derecho procesal en marcha para la defensa de los derechos del procesado. 15 años o 20 años de demora. No, eso es consciente, eso es deliberado para producir un efecto, que las tierras quedan ahí en manos de una sociedad de activos especiales que no tiene dientes, que no tiene medios, que no tiene una dirección permanente que la oriente y que le dé respaldo, la que existía en la época del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando nos reuníamos en el Consejo Nacional de Estupefacientes, con la presencia de 7 ministros de Estado, del Procurador General de la Nación, del director de la Policía, del Fiscal General de la Nación. Era la reunión más importante del Estado colombiano, haciendo a un lado el Consejo de Ministros.
Y se tomaban decisiones, decisiones en la lucha contra el narcotráfico y decisiones en la extinción de dominio, donde pudiéramos tener gran parte de la solución de nuestros problemas y la forma más eficaz para combatir el narcotráfico y la corrupción. Los narcotraficantes no le tienen miedo sino a dos cosas: a una cárcel en los Estados Unidos y a que le quiten los bienes al hermano, al papá, a la amante o a él mismo. A eso sí le tienen miedo y ahí es donde hay que pegar. Hay que quitarle los bienes a los bandidos y hay que mandarlos a los Estados Unidos en extradición y hay que fumigar con glifosato. Es inaudito que esté terminando el año 2019 y que no hayamos sido capaces de fumigar con glifosato, que es la única manera de acabar eficientemente con los cultivos ilícitos de la coca. En otras palabras, queridos amigos, no se ha hecho una definición de Estado que valga la pena, distinta de la que sacan en los periódicos y distinta de la noticia sobre la erradicación de cultivos que inmediata por vía manual, que causa muchas muertes y que inmediatamente eso se resiembra para tener un resultado final igual a cero. Eso no vale la pena, eso tiene que ser con avión porque el avión va más rápido que los erradicadores manuales, eso lo sabe Pero Grullo. Por Dios, entendamos que el narcotráfico es nuestra tragedia y entendamos que a través de la Ley de Extinción de Dominio del año 2002, sin complicarla, sin enredarla, manejada por expertos, hemos propuesto varias veces que Sara Magnolia Salazar, que es contratada o está contratada por el gobierno de los Estados Unidos y por los distintos países para darle dientes a esta norma, y entonces ella trabaja en Guatemala y trabaja en Honduras y trabaja en Panamá y trabaja en Paraguay y trabaja en el Perú, menos en Colombia, porque en Colombia no hay espacio para un tema de esta naturaleza. Mientras tanto, seguimos discutiendo boberías, seguimos sentados en mesas de conversaciones que no van para ninguna parte y los grandes temas nacionales de los que depende realmente nuestro futuro, esos quedan a la deriva. Uno de ellos, el de la lucha contra el narcotráfico, y en la lucha contra el narcotráfico uno esencial, la ley de extinción de dominio. Repetimos para despedirnos, si a los bandidos no se les quitan los bienes, estamos perdiendo el tiempo, arando en el mar y edificando en el viento. Eso es lo que estamos haciendo, de manera que ojalá algún día el presidente Iván Duque se acuerde de la promesa que hizo de una ley de extinción o de una extinción de dominio express. La ley está ahí, quítenla. Los aderezos y las normas que se pusieron para estorbarla, para hacerla ineficaz, y verán que la imagen del país ante el exterior puede cambiar, pero sobre todo nuestra propia realidad. Bienes por doquier de inmenso valor que siguen en manos de los bandidos a través de los procesos de administración de la SAE, en manos de una buena señora que no tiene respaldo de nadie, dirección de nadie, apoyo en nadie. Esto es sencillamente increíble. Colombianos, a las cosas colombianos.